Repito, estamos estacionados en el tema de la productividad espiritual y el personaje, el título de esta mañana es Pedro, pero antes de dar inicio me acompañan de favor a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en esta mañana, inclinando nuestros rostros, sabiendo que somos indignos delante de ti, Dios. En esta mañana, inclinando nuestros rostros con el propósito de pedir tu bendición en esta mañana, pedir tu bendición en esta predicación, Señor, y que sea exaltado solamente Cristo. Gracias. Es una forma impagable de pagarte como utilizas a viles pecadores como a mí y como a cada uno de nosotros que pasamos aquí enfrente a exponer tu palabra, Señor. No permitas que hable esta carne, este hombre, ménguame completamente y que sea de glorificación para Cristo Jesús, para nuestro Señor Jesucristo. Que tu presencia especial nos ilumine, que tu palabra nos ilumine y que sea expuesto Cristo. Te lo pido y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos tocó Pedro y pues tan solo escuchar el nombre de Pedro sabemos qué tan productivo fue este hombre en el reino de Dios. Es tan sencillo decir que fue el autor redactor del libro de Marcos. Es mencionado más de 182 veces en el transcurso de 27 libros del Nuevo Testamento. Hay 2 cartas dirigidas con su nombre, que son 8 capítulos en total. O sea, es tan sencillo decir, Pedro fue productivo por eso. Y sería todo decir que Pedro su productividad fue esa. Pero bueno, hermanos, hemos visto, o mejor dicho, hemos vivido cada uno de nosotros, que permanecer bajo la ley de Dios, que permanecer bajo los mandatos de Dios puede llegar a ser muy difícil. ¿Y en qué aspecto me refiero, hermanos? Muchas veces nos podemos llegar a sentir hasta abajo delante de Dios. Y esto sucede ¿por qué? Por pecado, por desobediencia, o porque simplemente mi pecado me orilla a olvidarme completamente de Cristo. Y muchas veces todo lo contrario, mi responsabilidad hace que esté evangelizando, mi responsabilidad hace que esté o que sirva en el reino de Dios, mi responsabilidad me hace productivo en el reino de Dios, mi responsabilidad me hace sentir bien delante de Dios. ¿Y qué es sentirme bien ante Dios? ¿Qué es sentirme bien delante de Dios? Sentirme bien es sentir un gozo, sentirme gozoso por servir yo a un Dios santo, sentirme alegre porque cada 8 días por gracia, por misericordia, por amor, estoy aquí sentado en un lugar inmerecido, porque escucho, porque leo, porque memorizo, porque alabo, sentirme gozoso, sentirme simplemente bienaventurado por la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es por lo que debemos de rogar, y no solo rogar, sino luchar cada día. ¿Por qué digo esto, hermanos? La predicación se va a dividir en 3 puntos. Punto número 1, ¿cómo fue Pedro? O más bien, ¿cómo era Pedro cuando fue salvado por nuestro Señor Jesucristo? Y aquí regresamos al principio, hermanos. El estar en el camino de Dios, el estar bajo la ley moral de Dios, el estar o constituirme cristiano no significa que soy perfecto. No significa que estoy viviendo de la mejor manera y que no tengo errores. O que muchas veces las personas nos escriben como el santito y no haces nada malo. Aquí veremos cómo fue Pedro o cómo era Pedro estando en el camino de Dios. No podemos tener una vida en perfecto estado. El creyente diariamente tenemos luchas y como lo digo, no podemos decir eso si no lo vivimos cada día. Tiene luchas, tiene tentaciones, incluso tiene deseos. Moramos bajo un cuerpo lleno de deseos que quiere pecado, más pecado, más pecado. Tenemos un viejo hombre adentro de nosotros que intenta salir en cualquier momento, en cualquier oportunidad que se presente quiere salir. Y es por eso, hermanos, que debemos rogar día a día, luchar día a día esto. Eso es el punto número 1. Ver cómo era Pedro estando ya en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y punto número 2, veremos la gracia que tuvo el Padre hacia este hombre, hacia este apóstol. Por lo cual Pedro fue sumamente productivo, lo acabamos de decir, lo que ya dijimos y lo voy a estar repitiendo como disco rayado en el transcurso de la predicación. La promesa que Dios le hizo a Pedro, Dios utilizó, y repito nuevamente, Dios utilizó a este hombre para escribir más de 8 capítulos de este glorioso libro. 8 capítulos que llevan su nombre, primera y segunda de Pedro, autor redactor del libro de Marcos. Pero empezamos viendo qué significa Pedro. Bueno, Pedro, del griego Petrus, significa la roca, y del arameo significa Petrus con U, que significa
firme como una roca, perdón. Entonces empezamos viendo el significado de este nombre que le otorgó nuestro Señor Jesucristo a este hombre. Y podemos decir, hermanos, ¿eso qué tiene que ver? Ahorita veremos qué es como un punto importante. Entonces estamos dando características, estamos dando datos de Pedro. Número 1, repito, escribió más de 8 capítulos de este sagrado libro. 8 capítulos que llevan su nombre. Número 2, el significado de su nombre. Número 3, el nombre de Pedro es mencionado más de 182 veces en el transcurso de 27 libros del Nuevo Testamento. Y punto número 4, Pedro fue el primer apóstol que llamó a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Mateo 10:2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro. Y repito, hermanos, estos puntos son para ver un poquito a Pedro, para conocer un poquito a Pedro. Y repito nuevamente, podemos ver a Pedro, podemos ver la productividad que tuvo este hombre con estos simples 4 datos. 4 datos que ya mencionamos. No tenemos versículo base, hermanos, porque como lo acabamos de ver al principio, se va a dividir en 3 puntos. Bueno, comenzamos viendo a este apóstol en su primera mención que está en el libro de Mateo. Me acompañan de favor a Mateo, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Rápidamente yo, hermanos, me dirijo a Lucas. Yo voy rápido. Lucas 5, versículo 3 y versículo 5 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Aquí hay 2 frases muy importantes, hermanos, y repito, estamos viendo cómo era Pedro, cómo era su comportamiento de Pedro ya estando en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 2 partes muy importantes. Las palabras es, le rogó. Debemos de entender y debemos de aprender el significado de las palabras. Una cosa es le rogó y una cosa es pedir. Rogar es con más intención, con una emoción de preocupación, de miedo, de desesperación, le rogó. Y dice también, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Podemos describir a Pedro como una persona muy inculto. Era una persona inculto. Un pescador muy inculto. Lo describe un pescador, no era un doctor, no era un maestro, no era un fariseo, un pescador. Un trabajador que vivía de sus propias manos. Dice Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Un pescador depende completamente de sí mismo, depende completamente de sus manos. Un pescador conoce perfectamente el mar, conoce perfectamente zonas, conoce perfectamente horas, conoce perfectamente distancias. Alguna vez subiendo con una de estas personas, un pescador, haciendo plática con él, dice, yo salgo a las 4 o 5 de la mañana y me dirijo hacia allá, porque en cierta zona es donde encontramos pesca a esa hora. O sea, un pescador se familiariza con el mar. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? El comentario que hizo Pedro, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pedro creía, o más bien Pedro pensó, que la orden de nuestro Señor Jesucristo no tenía sentido. Por eso lo describimos como una persona inculta, una persona grosera. Los siguientes versículos están en Mateo, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí vemos algo tan glorioso, hermanos. Y solo es un paréntesis. Vemos desde su llamamiento, yo regreso nuevamente al libro de Lucas. Si gustan ir siguiendo conmigo las lecturas, pero si no, solo juntamos los versículos. Dice Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 3 de Lucas. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cristo utilizó un recurso de Pedro, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Fue productivo desde su llamamiento? ¿Quién quisiéramos hacer esto? ¿Fue productivo Pedro desde su llamamiento? ¿Por qué? Porque Cristo utilizó un recurso que tenía de él, que era de Pedro, para compartir el Evangelio, dice la palabra de Dios. Dice, versículo 1 a su final, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, versículo 3 a su final, y sentándose enseñaba desde la marca a la multitud. Qué glorioso, hermanos, este personaje sin todavía ser llamado, sin todavía ser escogido, en el camino de Cristo ya fue productivo, utilizó un recurso de nuestro Señor Jesucristo de él. Y esto, repito, solamente fue un paréntesis. Aquí estamos viendo la personalidad, los pecados de Pedro cuando fue llamado. Mateo 26, versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pedro, estamos viendo aquí que Pedro era un cobarde. La cobardía que demostró aquí Pedro. Número 1 dice el versículo 70, mas él negó delante de todos. Número 1 negó. Versículo 72, pero él negó otra vez con juramento. Número 1 negó. Número 2, juró. ¿Por qué? Por miedo. La cobardía siempre nos va a llevar a la salida más fácil. Juro que no conozco al hombre. Jurar, nuevamente, la cobardía nos va a llevar a la salida más fácil. Dijo, si juro me van a creer, si niego me van a creer, si insisto en negar, si insisto en jurar, me van a creer. Y ahorita veremos que no solo se quedó en negar y jurar, sino que hizo otra cosa. Ahorita vamos para allá. Nuevamente repito, la cobardía nos va a llevar siempre a la salida más fácil. Miedo, aquí Pedro, teniendo miedo a ser entregado a los escribas. Y repito nuevamente, hermanos, la cobardía nos va a llevar a la salida más fácil. ¿Qué cobardía tuvo Pedro en este momento? Si regresamos 30 versículos antes, en el versículo 33 dice, Pedro le dijo, aunque se escandalicen todos de ti, yo no me escandalizaré. Versículo 35, Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Aquí lleno de valentía. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Pedro demostró ser ahí el más fuerte, el más valiente? Bueno, ahorita veremos también a un Pedro egocéntrico, pero ahorita vamos para allá. Estoy yendo un poquito rápido. Vamos al libro de Mateo. Mateo 19, versículo 27, perdón. Dice el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Un Pedro, nuevamente, describiendo sus pecados, un Pedro completamente avaricioso. Recordemos el llamamiento de Pedro. Recordemos que el llamamiento de Pedro lo acabamos de ver fue en el capítulo 4. Y aquí estamos en el capítulo 19. Ya había pasado tiempo que Pedro estaba con Cristo. Que Pedro estaba con Cristo. Y aquí estamos viendo a un Pedro con avaricia. ¿Qué pues tendremos nosotros? ¿Qué recompensa tendré por seguirte? ¿Qué recompensa me darás si estoy contigo? Pensando en su bienestar, pensando en sí mismo, pensando en un tesoro terrenal, en un premio terrenal. Aquí vemos la avaricia que tuvo Pedro. Y aquí regresamos a nuestro punto 2, hermanos. Me acompañan, por favor, a Mateo 26. El punto que acabamos de mencionar, un Pedro egocéntrico, un Pedro jactancioso. Versículo 33 y 35 nuevamente. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Un Pedro lleno de ego, soberbia, jactancia, acabamos de ver, lleno de valentía. Hermanos, en devocionales del Nuevo Testamento mencionamos que uno de los pecados del ser humano es que le gusta ser visto por los demás. Ese porte, esa mentalidad, esa personalidad que muchas veces mostramos es porque nos gusta ser alimentados, nos gusta alimentar nuestra soberbia con comentarios de las personas, con vistas. Nos gusta ser alimentados y alimentamos esa soberbia, ese ego, esa jactancia. Pedro aquí quiso dar a notar su valentía. ¿Por qué o para qué? Lo acabo de repetir, hermanos, para alimentarse y para ser visto por los demás. No le importó el escenario que estaba por acontecer en el versículo 31, dice nuestro Señor Jesucristo.
Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí a Pedro no le importó el escenario que estaba a punto de acontecer en el versículo 31. El, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de acontecer y a este hombre no le importó. No le importó decir, yo moriré contigo si es necesario. No le importó jurar, no le importó negar. Y aquí estamos en Mateo 26, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Una persona completamente traicionero. Repito el versículo 35, hermanos. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Número 1, vimos que negó. Número 2, vimos que juró. Y número 3, estamos viendo que maldició. Dijo, no, no lo conozco. 1, negar. Número 2, te juro que no lo conozco. Número 3, maldigo que no lo conozco. Son 3 puntos tan importantes que este hombre demostró por miedo, por cobardía. El miedo, la cobardía lo llevó a ser un traicionero para nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos va a llevar a ser traicionados, o más bien a traicionar la palabra de Dios. El pecado nos va a llevar a darle la espalda a la palabra de Dios. Dijo Pedro, y perdón por ser tan repetitivo, si es necesario morir contigo, lo haré, moriré contigo. Convirtió su valentía, convirtió su pecado, convirtió el deseo de ser visto por una necesidad. Si es necesario morir contigo, lo haré. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado, hermanos? ¿Hasta dónde nos puede orillar el pecado a convertir algo que es sumamente sagrado, como Cristo lo estaba mencionando, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas? Yo te juro que si es necesario, una necesidad, moriré contigo. Muchas veces tomamos esos comportamientos, o mejor dicho, esos pecados, y no delante de los hombres, sino delante de Dios. Hermanos, cada uno de estos aspectos, de estos pecados, mejor dicho, nos puede llegar a sentirnos hasta abajo delante de Dios, como lo acabamos de decir, sentirnos indignos de su gracia, sentirnos indignos de su amor, de su misericordia. Aquí cada uno de nosotros, hermanos, debemos de analizarnos cómo estamos delante de Dios, o más bien cómo nos sentimos delante de Dios. ¿Qué me hace sentir delante de Dios? ¿Qué siento cuando estoy delante de Dios? ¿Qué siento cuando vengo cada domingo a este lugar de reunión a escuchar la palabra? ¿Me siento gozoso? ¿Me siento feliz? ¿O me siento menospreciado? ¿Me siento indigno delante de Dios? Muchas veces, hermanos, el pecado nos hace sentir así, o más bien siempre el pecado nos hace sentir así. El pecado nos puede orillar a sentirnos que ya no soy digno de la salvación. Y aquí el mayor problema, o más bien el mayor pecado, es que sabiendo eso no nos importa. Seguimos viviendo. Muchas veces el pecado nos hace sentirnos así indignos, nos hace menospreciar la palabra de Dios. Y aún así sabiendo cada uno de nosotros que quien nos salvó fue Él, quien nos escogió fue Él, quien nos capacita fue Él. Él nos ha dado todo. Me dirijo al libro de Juan. Juan capítulo 18, versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Vemos a un Pedro completamente impulsivo. Un Pedro completamente impulsivo. Generalmente las personas impulsivas no miden los riesgos ni las consecuencias que están por presentarse. El ser impulsivo es una emoción que te va a llevar a cometer algo que no te hace pensar antes de cometer ese algo. Ese ser impulsivo, esa, no sé, impulsividad, no sé si se llame así, no sé si es la palabra correcta, esa impulsividad generalmente nos lleva a no medir los riesgos, a no medir las consecuencias. Personas, nuevamente que repito, se dejan llevar por emociones que generan un impulso. Emociones o estados, mejor dicho, que generan impulsos. Puede ser, número 1, por una emoción, o número 2, por un estado. La emoción de enojo o el estado de tristeza. Es un ejemplo que genera un impulso, o mejor dicho, un pecado. Normalmente o siempre un impulso se convierte en un pecado. Podemos decir, es que estaba bajo los efectos del alcohol y fui impulsivo, por eso engañé a mi esposa. Estaba bajo los efectos de la droga y por eso maté a alguien. Estaba bajo depresión, bajo ansiedad, bajo tristeza,
que me llevó a cometer eso. Muchas veces un impulso, o repito nuevamente, el impulso siempre se va a convertir en un pecado. ¿Por qué? Porque no sabemos medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado no nos va a dejar medir las consecuencias delante de Dios. Aquí hay una pregunta, hermanos, que debemos de analizarlos. ¿Qué pecado sigo teniendo yo delante de Dios? ¿Qué pecado sigo teniendo yo delante de Dios? Acabamos de describir a un Pedro, y a un Pedro, no olvidemos este punto, un Pedro que ya estaba en el camino de nuestro Señor Jesucristo, un Pedro que ya había sido salvado, un Pedro que caminó juntamente con Cristo. Y aquí me regreso al punto del inicio de nuestra predicación. El estar en el camino de Dios, el estar bajo la ley moral de Dios, no significa que soy una persona que vive perfectamente. No significa que soy una persona que no tiene errores, que no tiene pecados, incluso que no tiene deseos. No significa eso. Y muchas veces uno de nuestros problemas es que queremos demostrar eso, que estando en el camino de Dios, que porque creo en la palabra de Dios, que porque leo, que porque voy, quiero demostrar lo bueno que soy. Y ahí está el pecado. Quieres demostrar algo que no puedes llegar a hacerlo. No podemos llegar a ser bueno y eso se convierte en un pecado porque queremos demostrar hacerlo. Queremos demostrar algo que no somos, ni podremos llegar a ser. Mateo 16, versículo 18 y 19. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Regresamos a nuestro punto número 1. ¿Qué significa Pedro? Piedra, firme como una roca. Y sobre ti edificaré, y sobre esta roca edificaré mi nombre, Pedro, la roca, firme como una roca. Investigando, los eruditos mencionan algo agradable, algo bueno. Dice, la barca del pescador de Galilea es ahora la iglesia de Cristo, y los peces son ahora los hombres. Aquí debemos de preguntarnos algo. Repito la frase, la barca del pescador de Galilea es ahora la iglesia de Cristo, y los peces son ahora los hombres. ¿Quién es el pescador de esta iglesia? El pescador espiritual es Cristo, y lo sabemos. Por Cristo, por gracia, por amor estamos hoy aquí. Pero también se necesitan pescadores terrenales. ¿Quién puede levantarse en este momento? Es un ejemplo y decir, yo soy un pescador para Cristo. Yo soy un pescador para esta iglesia. Yo he sido un pescador para esta barca llamada iglesia, para esta iglesia que es de Cristo. Yo he pescado hombres. No estamos viendo a un Pedro, estamos viendo a un Pedro completamente, ahorita veremos a un Pedro ya completamente opuesto del Pedro número 1. Pero aquí no solo estamos viendo para ver, ay, Pedro si era así, Pedro sí se pasó, y si era egocéntrico. Aquí estamos diciendo esto para analizarnos cada uno de nosotros. Cómo estoy viviendo delante de Dios? Repito el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El don del Evangelio puesto en Pedro, el don de la facilidad y sobre todo la gracia de Dios puesta en Pedro. Dios dio a este hombre el don, repito, de la predicación. Eso significa, sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tu nombre es Pedro, tú eres la roca. Tú serás una de las piezas muy importantes para edificar mi iglesia. Ahorita veremos qué tanta fue la gracia de Dios hacia Pedro y la promesa que Dios le hizo a Pedro. ¿Cuántas personas convirtió este hombre en su primera predicación? Pero aquí estamos en el punto número 2, hermanos, y repito, veremos la gracia que tuvo el Padre hacia Pedro, qué le otorgó a Pedro, por lo cual fue sumamente productivo. Vemos su productividad y vemos que la productividad de Pedro es tan clara con esta promesa, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si lo leemos con el significado, dice, tú eres Pedro, tú eres la piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Tú serás el que edificará mi iglesia por medio de mí. Repito nuevamente, estamos viendo cuál fue la gracia de Dios
¿Qué le otorgó Dios a Pedro? Por lo cual lo llamó a ser sumamente productivo, dejando un poquito atrás los puntos que ya mencionamos. Y me regreso un poquito al principio, tan solo mencionando, estamos compartiendo a Pedro. Ya sé quién fue Pedro. No sabemos su productividad. Y es algo tan resumido, hermanos, y podemos decir, hermano, estás mal, no es resumido, me acabas de decir que se menciona más de 182 veces en el Nuevo Testamento. Y sí, se menciona más de 182 veces. Hay más de 8 capítulos con su nombre. Hay más de 15 capítulos que fue redactado por él. ¿Por qué dices que es resumido? Es tan resumido porque la productividad que tuvo este hombre en el reino de Dios es tan clara. Es tan clara la productividad que tuvo este hombre en el reino de Dios, por eso me atrevo a decir que compartir a este apóstol, que compartir a este personaje es sumamente reducido. ¿Por qué? Porque su productividad que tuvo en el reino de Dios, su participación en el reino de nuestro Señor Jesucristo es tan claro, es tan claro. Empezamos viendo a este apóstol ya con la gracia de Dios en el libro de Lucas. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Efesios 2, no vayan, yo lo leo. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y vosotros quién decís que sois? Pedro respondiendo, el Cristo de Dios. La gracia que tuvo Dios ya hacia este hombre, ya transformando a este hombre, le otorgó el don de la fe para creer que nuestro Señor Jesucristo era Dios, que nuestro Señor Jesucristo venía de Dios. Aquí es por eso que Pedro dice, eres el Cristo de Dios. Cristo ya había mirado a los ojos a este hombre, le había otorgado en este hombre ciertos puntos del punto número 1. Quitó todos los estorbos, quitó todos los pecados que demostraba este hombre estando ya con Jesús y empezó a tener gracia con él. Y ahorita veremos para allá. Pedro aquí nuevamente, repito, ya con el don de la fe otorgado por nuestro Dios majestuoso, reconociendo, es por eso que reconoció y le dijo el Cristo de Dios, tú eres el Cristo de Dios. Y aquí nuevamente, paréntesis, hermanos, no estamos viendo solamente a Pedro, sino nos estamos viendo a cada uno de nosotros. Dios ya tuvo gracia conmigo. Dios ya me otorgó a mí el don de la fe. ¿Qué sigo viendo? A los hermanos de aquí enfrente, con ese ego, con esa soberbia. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo lo que Cristo hizo en ese hombre. Debemos analizarnos. Dice Juan 21, versículo 15. Dice, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondiendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Empezamos viendo ya un Pedro lleno de gracia, un Pedro que nuestro Dios majestuoso quiso ya tener piedad sobre él, ya quiso empezar a formar a este hombre en su camino. Acabamos de ver que le dio el don de la fe, tú eres el Cristo de Dios. Y aquí dice Efesios 5:2, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estamos en Juan 21, 17. Solo le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, versículo 16. Sí, Señor, tú sabes que te amo, versículo 17. Sí, Señor. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Repito nuevamente, andad en el amor como también Cristo nos amó. Ahora también con el don de amar. Aquí hay algo que debemos de ver muy claramente, hermanos. Para amar necesitamos andar en el amor. Repito, para amar necesitamos andar en el amor. Pero aquí con Pedro fue algo diferente. Aquí Dios le otorgó a Pedro
el don del amar. Con esa finalidad, ¿cuál finalidad? Apacienta mis ovejas. No podemos apacentar, no podemos guiar, no podemos evangelizar a nadie si no tenemos ese amor, no para esa persona, sino para Cristo. No podemos servir, no podemos evangelizar, no podemos escudriñar, no podemos leer si no tenemos ese amor. Y repito, no ese amor hacia las personas, sino ese amor hacia Cristo. Y ese amor, y podemos decir, hermanos, pero aquí Dios le otorgó a Pedro el don del amor y a mí no. Pues sí, también nos entregó el don del amor, pero aquí hay algo muy diferente. El don del amor es ahora tu responsabilidad. La responsabilidad que debes de tener para ese don de amor. ¿Cómo es que fortaleces ese don de amor? ¿Cómo es que capacitas ese don de amor? ¿De dónde fortaleces ese don de amor? Bueno, se fortalece solamente con la palabra de Dios. Se fortalece solamente con la obediencia a Dios. Se fortalece compartiendo, se fortalece escudriñando, leyendo, memorizando. Se fortalece compartiendo el Evangelio. Se fortalece teniendo fe en Cristo. Y teniendo ese amor para Cristo, ya regresamos a Pedro, eso fue paréntesis. Estamos viendo que ahora Pedro tiene fe, ahora Pedro tiene amor para Cristo, y eso nuevamente lo hizo productivo. Apacienta mis ovejas. Es tan clara la productividad de Pedro, y perdón por ser un disco rayado el que está aquí enfrente, pero necesito decir eso. Es tan clara la productividad de Pedro, por eso es tan resumido. Y repito nuevamente, perdón, pero hermano, estás mal. Pedro tiene sus dos libros, tienes 8 capítulos, pudiste sacar todo ahí. Sí, pero el tema de esto es la productividad. ¿Qué hizo qué hizo Pedro en el reino de Dios? Bueno, hizo eso. Ser autor, redactor, escribir por medio del Espíritu Santo, primera y segunda de Pedro, evangelizar, ser la piedra firme. Es algo tan resumido, hermanos. ¿Me acompañan al libro de Hechos, de favor? Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice, versículo 14, nada más su principio. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y habló diciendo, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fe, amor, nos va a llevar a predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio se va a convertir en la productividad espiritual en el reino de Dios. Repito, la fe y teniendo amor para Cristo, nos va a llevar a predicar el Evangelio. Y eso nos va a llevar a ser productivo en el reino de Dios. Es lo que estamos viendo aquí en Pedro. El don de evangelizar, el don de compartir la palabra de Dios. Y mencionamos una característica importante. ¿Cuántas personas convirtió este hombre en su primera predicación? Dios utilizó a este hombre solo para convertir a 3,000 almas. Hermanos, lo acabamos de decir. Es tan resumido Pedro, y no porque no se ha mencionado, sino no porque no se ha mencionado, no porque no sea productivo, sino porque es tan clara su productividad de este hombre. Versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas hemos evangelizado nosotros? ¿Cuántas personas por gracia hemos sido utilizadas para compartir la palabra de Dios? ¿Cuántas personas están aquí hoy presentes porque Dios te utilizó para traerlas a este barco? ¿Has sido pescador para el reino de Dios? ¿Has sido productivo para el reino de Dios? O mejor dicho, como dice el otro, ¿hemos sido productivos en el reino de Dios? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La productividad, y aquí hay algo muy importante, hermanos, la productividad no solo nos va a llevar a ser de bendición para otras personas. La productividad no solo nos va a llevar a ser de bendición hacia otras personas, sino la productividad nos va a hacer que capacitemos día a día, que nos capacitemos a nuestra propia alma. La productividad nos va a capacitar tanto
que iremos dejando puntos del punto número 1 para convertir esos puntos al punto número 2. Dejaremos la productividad, nos va a capacitar. La productividad no solo va a ser de bendición para esas almas de allá afuera, sino para ti mismo. El ser productivo en el reino de Dios te va a llevar a ser te va a llevar a una edificación a nuestra propia alma, nos va a llevar a una edificación de nuestra propia alma. Y repito, esa productividad nos va a llevar a dejar puntos del número 1, que fue el ego, que fue la jactancia, que fue el ser impulsivo, que ser un traicionador para Cristo. Puntos que se convertirán en fe, se convertirán en obediencia, se convertirán en amor, porque dice el versículo, el que acabamos de leer, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente repito, la productividad nos va a dejar que dejemos pecados del punto número 1 para convertir dones al punto número 2, fe, amor, obediencia. Y aquí no me estoy contradiciendo, hermanos, la fe y el amor es por nuestro Señor Jesucristo, es otorgado por nuestro Señor Jesucristo. Pero repito nuevamente, está en cada uno de nosotros alimentar esa fe, alimentar ese amor. Pero sí está en nosotros, y eso sí es responsabilidad de cada uno de nosotros, la obediencia. La obediencia que demostramos delante de Dios. Lo estamos viendo aquí, hermanos, la responsabilidad que demostró Pedro ya en el camino de nuestro Señor Jesucristo, lo llevó a ser lleno de fe, lo llevó a ser lleno de amor, lo llevó a ser lleno del Espíritu Santo. La obediencia a la responsabilidad llevó al Pedro número 1 al Pedro número 2 que estamos viendo aquí. Y hermanos, como estamos viendo, estamos utilizando el método del contraste. El método del contraste es algo en donde veremos no al personaje siendo alabado, sino aquel que por ese personaje fue transformado, que es Cristo. No por nosotros no. Pedro es cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de allá afuera y venimos a lo mejor siendo peor que él, a lo mejor siendo 5 veces más egocéntrico que él, 5 veces siendo más impulsivo que él. No sabemos, pero aquí no estamos viendo la obediencia, la responsabilidad que tuvo Pedro. Órale, Pedro, sí, fue una responsabilidad que tuvo él, pero aquí el autor y aquí el que resalta más es Cristo, porque Cristo le otorgó esas capacidades, esos dones a Pedro. Cristo es el que poco a poco nos va formando para ser productivos. Claro, repito nuevamente, es algo que damos vueltas y vueltas y es algo que podemos decir, hermanos, está mal o es algo que no entiendo bien. Cristo nos va a llevar a ser productivos, pero también la productividad depende de nosotros. Mi responsabilidad y mi obediencia depende de Él. Pero sin amor y sin fe no podemos ser productivos. Así que es algo, son dos en uno. Sin algo no funciona el otro. Sin la fe ni el amor sin la fe ni el amor funciona la obediencia ni la responsabilidad. Y sin la responsabilidad ni la obediencia funciona la fe y el amor. Es algo que está juntamente unido como eslabones. Y aquí lo más importante es la fe y el amor que ya se nos fue otorgado a cada uno de nosotros. Aquí la pregunta es, ¿estoy utilizando esa fe? ¿Estoy utilizando ese amor? Aquí la pregunta es, ¿estoy fortaleciendo esa fe? ¿Estoy fortaleciendo ese amor? ¿O no? También se nos fue dado el don del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y aquí está en cada uno de nosotros cómo tenemos ese Espíritu Santo. ¿Lo tenemos guardado para nada más sacarlo los domingos? ¿O ni los domingos? ¿O lo saco toda la semana? ¿Lo saco con amigos, con familiares, con visitas, con vecinos? ¿Dónde saco ese Espíritu Santo? O más bien, otra pregunta, ¿cómo está mi Espíritu Santo? ¿Es un espíritu frío? Y como repito, ¿es un espíritu guardado o es un espíritu caliente? ¿Es un espíritu que me hace productivo delante de Dios? ¿Es un espíritu que mutuamente nos vamos fortaleciendo en la palabra de Dios para así ser productivo delante de Dios? Aquí debemos analizar esos puntos, hermanos. Estamos utilizando el método de contraste, lo acabo de decir, y estamos en Hechos, por favor. Hechos 8, versículo 20.
Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Regresamos rápidamente, o regreso rápidamente yo. Mateo 19:27, ¿qué pues tendremos? Acabamos de mencionar a ese Pedro con los ojos puestos en un regalo terrenal, una esperanza terrenal, una recompensa terrenal. Y aquí Pedro dice, tu dinero perezca contigo. No necesitas de dinero, no necesitas de riqueza, no necesitas de lujos, no necesitas tener una buena Biblia, no necesitas tener un buen carro, no necesitas tener una posición económica muy alta para servir a Cristo, para tener el don del Espíritu Santo. ¿Qué pues tendremos? Ya estamos viendo completamente a un Pedro completamente cambiado, completamente opuesto al Pedro de Mateo 19:27. ¿Qué pues tendremos? Pedro de Hechos 8:20. Tu dinero perezca contigo. Ser productivo, lo que acabamos de mencionar, ser productivo nos va a llevar a una santificación, una bendición, repito, no solamente para la vida de los demás, sino para nuestra propia vida. En este punto, hermanos, ya estamos viendo completamente a un Pedro completamente diferente. Tu dinero perezca contigo. Aquí hay algo tan glorioso. Los ojos de Pedro en Mateo 19:27, lo acabamos de decir, estaban puestos en este mundo, en recompensas, en tesoros terrenales. Y aquí el Pedro, tu dinero perezca contigo. Los ojos de Pedro ya no estaban enfocados en recompensas terrenales. Dice Mateo 5, haced pues tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Este Pedro ya había entendido perfectamente. Haced pues tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque lo terrenal se va a acabar tarde que temprano. No nos preocupemos por hacer tesoros terrenales, por tener el mejor carro, por tener el mejor trabajo, por tener incluso la mejor carrera, por ser el mejor delante de muchos, porque son tesoros terrenales y eso tarde que temprano se nos acabará. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar si eres el mejor mecánico, si eres el mejor maestro, si eres el mejor empresario, si eres el mejor manejando? ¿Qué te vas a llevar? Por eso Pedro dijo, el dinero no importa para estar en el camino de Cristo. Hermanos, como se nos ha repetido, estamos viendo personajes de la Biblia. Aquí la pregunta que a lo mejor ya en este punto de esta serie decimos, ¿por qué tantos personajes? ¿Para qué tantos personajes de la Biblia? Bueno, cada uno de nosotros, la finalidad de estar en la productividad espiritual, en el reino de Dios viendo personajes, es para compararnos. Es para ver a quién personaje me parezco, a qué personaje soy o qué personaje me igualo. Y no con la finalidad de, yo soy Pedro o yo soy Pablo o yo soy David, no con la finalidad de exaltarse a sí mismo, sino con la finalidad, y repito lo del principio, por sentirnos bien delante de Dios, por sentirme gozoso delante de Dios. Esa es la finalidad de estar en ese tema, la productividad. Compararnos y analizarnos qué tan productivo soy delante de Dios, qué tan productivo soy para Cristo, qué hago para que mis pecados del punto número 1 se conviertan en la gracia del punto número 2. Aquí les pregunto, hermanos, ¿qué estamos haciendo para Cristo? ¿Se nos nota un cambio por mi productividad? El ser productivo, repito nuevamente, nos va a llevar a leer, a escudriñar, a memorizar, a estudiar. El ser productivo nos va a llevar a eso. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener una vida mejor delante de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber más obediencia. ¿Por qué? Porque va a haber más conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo delante de Dios. Podemos decir, es que el ser productivo, pues ser productivo ya lo puedo hacer cuando yo pueda o cuando yo quiera. El ser productivo no solo es pararte aquí enfrente y leer. El ser productivo no es solo decirle al hermano que está atrás de ti que es un pecador y que está mal delante de los ojos de Dios. El compartir el evangelio no es solo encontrarte a una persona y decirte estás mal delante de Dios, sino el compartir el evangelio, lo que acabamos de ver en el Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo. No habría evangelio si no hubiera la resurrección de Cristo. Es compartir un evangelio completo. Pero ¿cómo puedo predicar eso? ¿Cómo puedo ser productivo? ¿Cómo puedo compartir eso? Si no leo, si no estudio, si no memorizo, si no me capacito a mí mismo.
si no me hago productivo para mí mismo. No podemos compartir el evangelio completo si solamente somos personas que muy frías, con un espíritu muy frío. Y nuestro punto 3, hermanos, de esta predicación, no lo mencionamos al principio, es la conclusión de esta predicación. Me acompañan, por favor, a el libro de Pedro. Estoy en el libro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La presencia de Dios, la santificación que tengamos, el Espíritu, la obediencia, la fe, el amor, es algo que ya se nos otorgó. Y lo más importante que se nos otorgó es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante de estar en este camino. La santificación, el Espíritu, la obediencia, ya es nuestra responsabilidad. Y ya podemos hacer, si queremos fortalecerla, si nos queremos quedar como estatuas delante de Dios. Eso ya no es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero aquí lo importante es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue derramada por ti y por mí. Como repito, la santificación es tu responsabilidad, pero lo más importante es la sangre. Lo más importante es que el Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre, y no solo hombre, sino siervo. ¿Por qué? Por amor a mí. Y es algo, lo mencionamos en un devocional, muchas cosas de la palabra de Dios son entendibles. ¿Por qué? Porque son cosas finitas. Y el ser humano tiene una mente finita. El ser humano tiene una mente en donde llega un punto en donde topa y ya no entiendo. Es algo inentendible el amor de Cristo. Es algo inentendible la gracia de Cristo. ¿Por qué es tan inentendible? Porque por como soy. Porque mi pecado delante de Dios, porque mi vida delante de Dios hace que no merezca ese amor. Es por eso inentendible. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas si día tras día peco delante de ti? Si no te sirvo, si no leo, ¿por qué me amas? Es algo que no vamos a entender. Y aquí lo más importante que tampoco vamos a entender ni vamos a poder contestar nunca es ¿por qué rociaste la sangre sobre mí? No lo vamos a entender nunca, hermanos. Y aquí lo importante, después de entender eso, ya rociaste la sangre para mí. ¿Qué estoy haciendo para ti? Lo acabamos de decir, Cristo ya entregó todo por nosotros. Entregó su cuerpo, entregó su sangre por cada uno de nosotros. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos entregando nosotros para Cristo? ¿Qué estamos entregando nosotros para Cristo? Es momento de analizar esa pregunta, hermanos. Que Cristo ya entregó su vida, ya vino aquí, ya murió, ya fue crucificado y no solo llegó y lo crucificaron, sino sufrió golpes, bofetadas, escupidas, puñetazos, completamente su cuerpo irreconocible, su rostro irreconocible. Eso lo sufrió, ¿por qué? Por amor a mí. Y ahora otra pregunta es, ¿qué estoy sufriendo yo para Cristo? Es una pregunta en donde yo estudiando digo, no, pues, ¿qué estoy sufriendo para Cristo? Y tengo el mismo rostro que muchos de nosotros en este momento. Tú ves el rostro, ¿qué estoy sufriendo para Cristo? Si regresamos tiempo atrás, ¿cómo sufrían los cristianos? Quemados, perseguidos. Estamos viviendo en un lugar hasta en un momento del tiempo con gracia y no estamos haciendo nada. Cada uno de esos aspectos que acabamos de mencionar va juntamente unido con la responsabilidad. ¿Qué aspectos? Santificación, obediencia, espíritu caliente, espíritu gozoso, espíritu sirviendo. Cada uno de esos aspectos, cada uno de esos dones otorgados van juntamente unidos con mi responsabilidad, con la obediencia que tengo delante de Dios. No podemos ser, y aquí debemos entender algo muy importante, hermanos, no podemos ser santificados si solo nos vestimos de cristianos cada 8 días. No podemos ser santificados si solamente nos vestimos de cristianos cada 8 días. Si mi espíritu está frío, si mi obediencia está sujeta al pecado, y lo más importante,
Si mi vida está sujeta al pecado, es momento de analizar dónde voy a terminar. No, no porque la salvación se pierda, sino porque hay algo que es, si vives en pecado, tu llamamiento va a ser más rápido. ¿Por qué? Para que no vivas en pecado. Y podemos decir, pero pues voy a ser salvo. Sí, pero vas a morir. Y serás alguien en el cielo que diga, no, no fue productivo, pero fue salvo. Y muchas veces podemos decir, bueno, pues ya, me quedo con eso. Es un pecado, hermanos, no poder tener el deseo, no, más bien no tener el deseo de servir a Cristo. Repito nuevamente, la sangre ya fue puesta a nosotros. Todo, absolutamente todo, ya fue puesto en nosotros. Cristo ya hizo absolutamente todo para nosotros. Cristo hizo todo, que hasta nos otorgó dones, capacitaciones, nos entregó un libro sagrado, el cual nos sirve como una guía, un devocional lo describimos como una guía. Es una guía espiritual y lo vimos que para la oración, pero aparte de la oración, para mi vida. La sangre ya fue puesta en ti, la sangre ya fue puesta en mí. ¿Qué hacemos ahora con esa sangre puesta en ti y en mí? Al principio de la predicación dijimos que la vida cristiana no es perfecta. Acabamos de ver a un Pedro en dos formas. Un Pedro completamente opuesto, del Pedro número 1, del Pedro de Mateo, bueno, en donde mencionamos más a Pedro. El Pedro punto número 1 al Pedro número 2. Son dos formas completamente diferentes. Un Pedro que al final de todo, repito, escribió primera y segunda de Pedro, que fue el que Dios utilizó para redactar Marcos. Y eso va a ser en cada uno de nosotros, hermanos. Pedro fue tan productivo, y mejor dicho, no fue, sigue siendo productivo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque acabamos de leer Primera de Pedro, un libro que Dios utilizó a este hombre para hacer escrito. Acabamos de ver muchos pasajes en el libro de Marcos. Pedro sigue siendo productivo. Qué bien sería para nosotros que después de morir seamos productivos todavía delante de Dios. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Bueno, escudriñando más la palabra, entrometiéndome más para Cristo. Pedro no solamente fue productivo, sino Pedro sigue siendo productivo delante de Dios. Tenemos diariamente tentaciones, hermanos, y eso podemos decir, hermanos, que tú dices que yo no hago nada para Dios, y yo soy el primero que me pongo en esa lista, no hago nada para Dios. Muchas veces me he visto solamente de cristiano cada 8 días, pero cuando Cristo te pone y te dice, vas a dar esto, Cristo nos orilla, por decir una palabra, forzosamente a escudriñar la palabra. Ahí es en donde nos damos cuenta que las tentaciones, que las luchas, que los deseos no valen nada para Cristo. Que si estamos sujetos a Cristo, esas tentaciones, esas luchas serán ganadas fácilmente por medio de la palabra y por medio de la oración. Pero si está en nosotros, hermanos, ¿cómo está en nosotros eso? Luchar, escudriñar la palabra, estar en Cristo. Y está también en nosotros permanecer mi estado delante de Dios, permanecer mi estado bien delante de Dios. ¿Para qué? Lo dijimos al principio, para sentirme bien, mejor dicho, para sentirme gozoso en la palabra de Dios. La hora de salvación, la doble imputación, el derramamiento de sangre del sublime Cordero ya fue derramada por ti y por mí. Y termino con este pasaje, amados hermanos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Eso fue nuestro punto número 3, hermanos. No vimos a un Pedro, sino vimos lo que lo que Dios y Cristo hizo en este hombre. Lo que Dios y Cristo puede hacer en cada uno de nosotros. O mejor dicho, lo que Dios y Cristo ha hecho en nosotros. Eso fue el punto número 3. Vimos a un Pedro completamente y estando ya en el camino de Dios con pecados graves, pero por la responsabilidad y la obediencia fueron cambiados, fueron quitados y fueron otorgados dones, amor, fe, un espíritu. Pero Pedro también fue productivo por eso, por la obediencia y la responsabilidad. Y repito nuevamente, la obediencia y la responsabilidad nos va a llevar a ser productivos. Eso fue nuestro punto número 3, lo que Dios hizo con Pedro. Aquí hay algo que debemos de ver. Cristo sabía que Pedro iba a negar a Cristo, que Pedro lo iba a negar. ¿Por qué?
porque Cristo tenía que morir primero. Porque si Pedro hubiera muerto primero que Cristo, su sangre no estaría sobre él. Es por eso que dice, me negarás delante de Dios. Y aquí el pecado del hombre dice, no, si se tiene que volver una necesidad, lo hago. Pero aquí eso es importante, hermanos. Cristo sabía que Cristo sabía que Pedro lo iba a negar, porque simplemente tenía que morir Cristo primero. ¿Para qué? Para lo que acabamos de mencionar, el derramamiento de sangre, la salvación y el cambio de expedientes. Es por eso que Cristo le dijo a Pedro, ¿me negarás? Y aquí es tan clara, espero ya haya sido